Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Vamos doctor. a hacer unas preguntitas para ver cómo andan. A ver, se encontrará por ahí Avendaño Hernández Carlos. Sí, doctor, aquí estoy. Carlos, sí, buenos días. Entonces, Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué es la tríada de Virchow? ¿Cuáles son sus componentes? Disculpe, no lo escuché bien. ¿La tríada de qué? De Virchow. Es son lesiones, ¿no? No, recuerden, el examen es la otra semana, ¿eh? El otro examen es la otra semana de esos tres temas, así que tienen que ponerse ya La a tríada de estudiar. Virchow es la Entonces, no lo escucho. hipercoagulo. ¿Es la coagulabilidad, se llama? La lentitud de la circulación Ajá, ¿qué venosa más? y el daño de pared del vaso, ¿no? Ajá, ¿qué otra? Pues son esas tres, ¿no? ¿Cuáles? A ver, Hipercoagul... entonces, escuché dos nada más: hipercoagulabilidad, alteraciones del flujo, ¿y qué otra cosa? Daño en la pared del vaso. Hay daño de la pared del vaso, bien. Bueno, ahí estará por ahí Cortés Ramos Casandra. Sí, doctor. Sí, bueno, buenos días. ¿Cuáles serían los cambios protrombóticos del endotelio normal? No, bueno, más bien, ¿cuáles son los cambios protrombóticos? Ese es el efecto, las alteraciones que se presentan. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones del endotelio relacionadas a sus alteraciones protrombóticas? Son dos. ¿Serían los cambios procoagulantes Ajá, y y el efecto antitrombótico? no. Pero si dices trombótico, entonces o es protrombótico o es antitrombótico. Entonces, ¿Cómo, perdón? o sea, te estoy preguntando los cambios protrombóticos. Si me dices antitrombótico, Perdón. te estás contradiciendo. Me estás diciendo Sería entonces protrombótico. trombótico, me dijiste bien, con efectos procoagulantes. Bueno, ¿y cuál sería el otro efecto que favorece la trombosis? El efecto antifibrinolítico. El efecto antifibrinolítico, bien. Ajá. Sí. Bueno, sí. Estará por ahí Hernández Núñez Carla Denise. Buenos días, doctor. Buenos Sí, días. aquí estoy. Muy bien. ¿Cuál sería el efecto antifibrinolítico del endotelio? De que las células endoteliales secretan inhibidores Ajá, ¿qué que inhibidor? limitan la fibrinólisis, Limitan la fibrinólisis. La limitan, ajá, como, sí, la limitan, ajá. como la PAI. Ajá. El inhibidor activador de plasminógeno. Bueno, muy bien. Se encuentra por ahí Rivero Hernández, Carla Daniela. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días, Carla. El síndrome antifosfolípidos lo podemos clasificar de dos tipos. Bueno, a ver, hay dos tipos del síndrome de antifosfolípidos. ¿Cuál sería? No recuerdo, doctor. ¿Lo recuerdas? Bueno, está por ahí Ortiz Altamirano Lisset. Sí, doc. Lisset, entonces, ¿cuáles serían los dos tipos de anticuerpos antifosfolípidos, de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos? Es una primaria y una secundaria, ¿verdad? Ajá, así es. ¿Podrías decirme de Eh, qué se trata cada uno? El primario se presenta cuando hay hipercoagulabilidad y el Ajá. secundario es cuando es creo que una enfermedad autoinmunitaria.
Se asocia con una Ah, creo que a una enfermedad autoinmunitaria. muy bien, así es. Bueno, bien, se encontrará Martínez Chávez Luis Noel. Luis Noel. Ahí está, bueno. Se encuentra Jiménez Antonio Sara Guadalupe. Sara Guadalupe. ¿Está? Sí, doctor. Ah, bueno, Sarita, cuando hablamos de hipercoagulabilidad, ¿cómo dividimos las causas o los trastornos? ¿De qué tipo son? Em, adquirida, Adquirida y, ajá, y hereditaria, ¿no? ajá, genético, ¿no? O sea, bien. García Sánchez Junuen. Sí, buenos días. Buenos días, Junuen. Cuando hablamos de cambios de flujo, ¿cuáles son los dos tipos que encontramos? No lo sabría decir, doctor. No, está facilita. A ver, se encuentra Luis Romero Mestli. Cruz Romero Mestli. Sí, doctor. ¿Cuáles serían estos cambios de flujo? Ya lo vimos en inflamación también. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Creo doctor, que ¿no es ¿Es estasis y la turbulencia? Muy bien, turbulencia ahí. Estasis. Estás muy bien. ¿Quiénes son? Yo, Jacob Santiago Hernández. Jacobo Santiago Hernández. ¿Eres del grupo? El otro grupo, ¿verdad? Del grupo I, ¿no? Ah. Muy bien, vamos con Elisa, me había olvidado. A ver, pues está por ahí Martínez Neck. Sí, doctor. Sí, Neck, buenos días. Si te preguntara por un trastorno, bueno, de las enfermedades que generan alteraciones del flujo como la hiperviscosidad, ¿qué enfermedad me podrías dar de ejemplo? Podría ser policitemia vera. Policitemia vera, muy bien. Bueno, se encuentra por ahí Rojas García Miguel Ángel. Doctor, aquí me encuentro. Buenos días, Miguel Ángel. Una enfermedad del corazón que me pudiera generar turbulencia o estasis. ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho. La estenosis. ¿La qué? Estenosis, doctor. Estenosis. Ajá, muy bien. Bueno, Vázquez García Melvin Jafet. ¿Está? Melvin. ¿No está Melvin? Se encontrará Santiago Cuevas Jennifer. Tampoco. Se encuentra Méndez Cervantes Marco Etzael. Sí, doctor. Ajá. Etzael, una pregunta. En la formación de trombos,
se generan algunas depósitos de eritrocitos, fibrina, depósitos, así se va alternando depósitos de fibrina y luego depósitos de eritrocitos. ¿Cómo se le llama a esa composición de los trombos? ¿No son las líneas de Sand? Muy bien, las líneas de Sand. Bien. Estará por ahí Moreno Miguel Joel. ¿Dónde está Joel? ¿No está? Bueno. Se encuentra por ahí Robles Matus Víctor. Sí, doctor. Buenos días. ¿Cuáles serían las etapas de la propagación del trombo? Ya te la dije. Más bien, entonces, de las vegetaciones que se generan en las válvulas cardíacas, ¿cómo las clasificarías? Sí. ¿Sí? ¿No? No, doctor. No, bueno. Pues. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a platicar sobre el siguiente tema. Les sugiero, ahorita ya les mando por mensaje, pero el examen estaría planeado entre miércoles y viernes de la próxima semana. Ustedes me dicen qué día quieren y a qué hora, para platíquenlo con los demás jefes de grupo, para que ya quedemos de acuerdo, ¿sale? Bien, bueno. Pues vamos a platicar un poquito sobre un proceso que se llama embolia. La embolia, recuerden que de alguna manera puede ser una consecuencia de la formación de un trombo. Si este trombo se desprende de donde se desarrolló y migra a esta estructura, pues puede generar un émbolo. Entonces, el émbolo se puede definir como una masa o un cuerpo que va a nivel intravascular, que viaja a través de este sistema y que llega en algún punto donde genera una obstrucción causando una disfunción o un infarto. Esta masa puede ser sólida, líquida o gaseosa. Entonces, cuando hablemos de que fue por formación de trombos, pues se va a llamar tromboembolia, y cuando hablemos de gas, sería una embolia gaseosa. Si fuera grasa, sería una embolia grasa, pero cambiaría dependiendo del objeto que estuviera condicionando la obstrucción. Entonces, la embolia, como habíamos dicho, es un cuerpo que se desprende, sobre todo con la tromboembolia, se desprende de algún vaso sanguíneo, viaja a través del circulatorio y llega a obstruir algún vaso, ¿sale? Bien, y esta obstrucción del vaso puede ser parcial o total. ¿Cuáles serían los tipos de émbolos que podemos encontrar en la sangre? Pues trombos, que están formados por plaquetas, gotas de grasa, burbujas de nitrógeno, desechos ateroscleróticos, que de alguna manera son fragmentos de histiocitos y lípidos, y algunos fragmentos ¿cómo se llama? Algunas calcificaciones. Todo depende de qué tan avanzada esté esta placa de ateroma, ¿no? Algunos tumores que son fácilmente desprendibles pueden viajar como émbolos, fragmentos de médula ósea, y algún cuerpo extraño también puede generarnos un émbolo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias clínicas de estos émbolos? Pues depende del tamaño, dónde se vaya a impactar el émbolo y el tipo de tejido que vaya a ser afectado, porque aquí vamos a tomar en cuenta si el tejido resiste a la isquemia o si el tejido tiene una circulación colateral que le podría ayudar a solventar un poco los efectos del proceso embólico, ¿no? Bien, vamos a platicar de la primera, que es la embolia pulmonar. Digamos que es la mayoría de las embolias pulmonares que se desarrollan, el 95% se originaron a través de un trombo que se formó en los miembros pélvicos
inferiores. Dependiendo del tamaño del émbolo, así va a ser la gravedad de la embolia pulmonar. Muchas veces estos émbolos se están desprendiendo constantemente y se encuentran viajando a través de la circulación y van generando obstrucciones a nivel pulmonar, pero mientras estas obstrucciones a nivel pulmonar sean pequeñas, pues no nos va a generar ningún tipo de sintomatología, ¿no? Entonces, si en caso el émbolo es grande o obstruye un vaso importante de tamaño considerable, pues entonces el paciente tendrá sintomatología. En esa embolia pulmonar podemos encontrar también lo que se llama una embolia paradójica, y esta es que cuando el trombo se forma, el trombo se forma en el lecho venoso, sobre todo en miembros inferiores, si el paciente tiene un defecto auricular o un defecto ventricular, este émbolo puede pasar de la circulación venosa hacia la circulación arterial, generándonos una embolia de tipo paradójico. Bien, entonces la embolia pulmonar, como decíamos, se genera en los vasos, en las venas de los miembros pélvicos inferiores. Les digo, la mayoría de las veces no hay sintomatología, un 60-80% de los casos no hay ninguna sintomatología, pero depende mucho del vaso sanguíneo que vaya a ser obstruido. Entonces viaja el émbolo a través del sistema venoso, llega a través de la vena cava inferior, llega a la aurícula, pasa al ventrículo derecho y sale a través de la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar lleva el émbolo y viaja a través de todo el árbol vascular del pulmón. Si la obstrucción se da en las porciones distales, pues lo más seguro es que no va a haber sintomatología porque la zona afectada es muy pequeña y el pulmón puede compensar el resto, la ventilación con el resto que le queda sano, ¿no? Pero si la obstrucción se llevara a cabo en la bifurcación o en un vaso sanguíneo grande, una rama importante, ténganlo por seguro que este paciente va a tener sintomatologías. Y si este émbolo llegara a obstruir, ¿qué les gusta?, el 60% del pulmón, estaríamos hablando que podríamos considerar una muerte súbita del paciente, una insuficiencia cardíaca o un cuadro de colapso pulmonar, un colapso cardiovascular que nos estaría generando hipotensión y trastornos de la circulación sanguínea e hipoxigenación del resto del cuerpo. La mayoría de los trombos, pues cuando llegan a estas circulaciones pequeñitas, pues terminan reabsorbiéndose, formando parte de la pared, y en algunas ocasiones, si fuera un poquito mayor el trombo o tardara mucho en volverse a permeabilizar el conducto, pues estaríamos generando una malla fibrinosa como si fuera una telaraña, ¿no?, en estos pacientes. Bien, ¿sí? No, nadie, bueno. En la embolia pulmonar también, como les comentaba, ¿no?, dependiendo del tipo de émbolo a donde obstruya, pues eso va a ser la generación. Ahora, si este émbolo, por lo general va a condicionar, estos émbolos llegaran al pulmón y sobre todo obstruyen las porciones no afecta gran parte del parénquima pulmonar, pues compensa bien porque existe una circulación colateral en el pulmón que es a través de las arterias bronquiales. Entonces, si hay isquemia, pues la compensa a través de la circulación colateral de las arterias bronquiales. Entonces, por lo general, lo que encontramos a veces es un poquito de hemorragia porque se rompe el vaso y se extravasa un poco de material, se extravasan los eritrocitos, generando pequeñas hemorragias. Las cosas cambian un poquito cuando se forma un infarto, porque se da sobre todo en los vasos pequeños, porque estos son más frágiles y además la circulación colateral no llega hasta ahí a veces y por lo tanto puede generar unos pequeños microinfartos, pero tendría que ser en la porción más distal, ¿eh? ¿Qué pasa con el tiempo? Si estos pacientes que forman embolias pulmonares, de alguna manera, si están generando émbolos constantemente en los miembros pélvicos inferiores, pues van a estar viajando, llegando al corazón y generando pequeños microinfartos, porque llegaron a las últimas porciones. Y con el tiempo, recuerden que todos los microinfartos y toda la resolución, pues va a generar una fibrosis, como parte del proceso reparativo. Entonces, este proceso reparativo genera fibrosis, el pulmón a la larga va a generar una hipertensión pulmonar y puede llevarnos a una insuficiencia cardíaca derecha. Todo eso porque el pulmón se va fibrosando. ¿Por qué se forman trombos repetidos? Porque lo más seguro que el paciente tiene problemas de circulación a nivel de miembros inferiores y
constantemente tiene estasis y por lo tanto está formando trombos, y estos trombos están a su vez desprendiéndose y formando émbolos. Entonces, a través de los años, de los meses, si genera muchos émbolos y genera muchos microinfartos, aunque no de sintomatología al paciente, a la larga puede debutarnos con una hipertensión pulmonar o con una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ven? Bien, preguntas, ¿no? Bien, entonces, mire, la tromboembolia sistémica, pues aquí hablamos también de formación de trombos. Y estos trombos, en su gran mayoría, son murales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de trombosis y dijimos los trombos murales se forman en dónde? En el corazón y en la aorta. Entonces, de estos trombos murales, el 80% que generan esta tromboembolia sistémica están en el corazón, el 80%. Y esto se debe a que probablemente existe un infarto en la pared del ventrículo izquierdo, ya en resolución, que ya esta parte quedó con ascinesia, y entonces esta falta de movilidad de la pared del ventrículo nos genera la formación de trombos y a la vez se desprenden generando émbolos. La otra cuarta parte de los trombos intracardíacos se debe a cuando la aurícula derecha se encuentra dilatada o presenta una fibrilación auricular. Bien. Otras causas de trombos, ya menos frecuentes, son las vegetaciones a nivel de las válvulas cardíacas, y los siguientes trombos se pueden originar, los venosos, cuando les decía yo, cuando hay una embolia paradójica, que hay una comunicación interauricular o interventricular. También, bueno, hay una cosa que hay veces que no sabemos de dónde se formó el trombo, que es el 10 al 15%, que es un sitio que no sabemos el sitio, es la otra causa. También de los trombos murales se me olvidaba que existían los aórticos, y estos se generan principalmente por aneurismas o por la presencia de placas de aterosclerosis. ¿Sale? Bien. Bien, entonces en la tromboembolia sistémica aquí sí el traslado de este trombo, depende de donde se forme el trombo, así es el sitio donde se va a ir. Entonces, ¿dónde se va a alojar este émbolo, no? Entonces, los sitios más frecuentes pues son los miembros pélvicos inferiores en un 75% y el otro 10% al encéfalo. Entonces, las enfermedades tromboembólicas sistémicas principalmente van a dar problemas en miembros pélvicos inferiores y a nivel del cerebro. Otros sitios son el intestino, el riñón, el vaso y las extremidades superiores. ¿Cuál es la consecuencia clínica o qué tan grave puede ser un émbolo? Pues va a depender del tejido y de su capacidad de soportar la isquemia, el tamaño del vaso sanguíneo que haya sido tapado y si este tejido tiene o carece de una red vascular colateral. Al final de cuentas, estos pacientes, estos émbolos, una vez que lleguen a la zona donde van a obstruir el vaso sanguíneo, pues el resultado va a ser la formación de un infarto. ¿Preguntas aquí? ¿No? Bueno, luego tenemos entonces lo referente a la embolia grasa o embolia y medular, perdón. Aquí lo que sucede es que fragmentos de tejido graso o de médula ósea pasan al torrente circulatorio y pueden generar un émbolo. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, sucede que las causas que pueden generar esta embolia grasa pues son fracturas de huesos largos, traumatismos en partes blandas o cuando se realizan procesos como del proceso tipo de la liposucción pueden llevar a formar pequeños émbolos grasos, las quemaduras y en casos poco frecuentes la reanimación cardiopulmonar enérgica, cuando le echamos muchas ganas a la reanimación y podemos fracturarles algunas costillas, podemos romper algunos vasos y por a través de esos vasos pasar las gotitas de grasa hacia el torrente circulatorio. La fotografía que les muestro a su costado izquierdo, pues es un fragmento de tejido renal, ven los tubos contorneados proximales y ven el glomérulo. Recuerden que el glomérulo tiene una serie de vasos sanguíneos que se encargan de filtrar la sangre. Entonces, vean ustedes cómo estos espacios transparentes que se encuentran en las luces de los vasos sanguíneos, pues no son más que fragmentos de tejido graso. Y generamos una embolia al tejido renal, embolia grasa tejido renal. Bien. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, lo que sucede es que
cuando hay una fractura de vaso, de algún miembro, de algún hueso largo, o las quemaduras o los traumatismos en las partes blandas, pues se van a romper los vasos sanguíneos, o los sinusoides, o esos huecos que quedan, esos espacios como lagunas donde se deposita la sangre, se rompen y la grasa entonces puede llegar o acceder a esos lugares para después pasar al torrente circulatorio, ¿no? Los pacientes que tienen lesiones óseas graves, que tienen múltiples fracturas, tienden a presentar una embolia grasa, pero no desarrollan un cuadro clínico. Solamente menos del 10% de ellos van a presentar una sintomatología. Y la fotografía que les muestro del lado derecho corresponde a un tejido pulmonar. Ven, aquí están los alveolos. ¿Sí? Ven los alveolos. Y está un vaso sanguíneo, el cual tiene múltiples células adiposas que está obstruyendo la luz, y por eso y también es un ejemplo de una embolia grasa. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que encontramos en estos pacientes? Pues van a generar insuficiencia pulmonar, pueden tener síntomas neurológicos, pueden desarrollar anemia y trombocitopenia. La mortalidad es baja del 5 al 15%, se inicia entre el primer y tercer día de que se llevó algún predisponente de la causa, como habíamos dicho ya con anterioridad, las fracturas, las quemaduras, los traumatismos, y pues va a presentar, si hay trombosis, si hay embolismo y va a llegar al pulmón, pues va a generar una respiración acelerada. Bueno, una respiración acelerada, va a haber taquicardia, va a haber irritabilidad en los pacientes, pues por la hipoxia que está sufriendo, va a tener inquietud y puede progresar a confusión y coma. ¿Por qué se da, por ejemplo, la anemia y la trombocitopenia? Bueno, recuerden que la grasa es un cuerpo extraño, y si hemos hablado de que si tienen cargas negativas, pues vamos a iniciar la activación de las plaquetas. Entonces las plaquetas se van a unir a estas moléculas de grasa y las van a recubrir, y se va a formar va a crecer mucho más el émbolo. Y además, y el otro es que esto hace que las plaquetas bajen, disminuyan, y el otro problema es que siempre se quedan algunas plaquetas guardadas en el vaso, generando un secuestro. Por lo tanto, el paciente cursa con trombocitopenia. Si las plaquetas se unieron a la molécula de grasa, pues también los eritrocitos lo van a hacer, y eso va a disminuir la cantidad de eritrocitos disponibles, condicionando anemia en ellos. Además de que la lesión que se va a llevar a cabo va a generar una agresión química aparte. O sea, no nada más es la cuestión del émbolo de la grasa, sino que también va a generar un proceso de agresión química. La trombocitopenia pues me va a llevar a que el paciente tenga presencia de petequias en todo el cuerpo. Entonces, aparte de la obstrucción mecánica que genera la embolia grasa, también hay un daño bioquímico, y es lo que les decía yo, los ácidos grasos una vez que, bueno, ¿qué sucede? El émbolo de grasa se agregan eritrocitos y plaquetas, por lo tanto las plaquetas bajan y los eritrocitos también, entonces genera anemia y trombocitopenia. Estos émbolos pueden viajar hacia el pulmón o hacia el cerebro, entonces también podemos encontrar algún embolismo cerebral que nos esté, ¿cómo les puedo decir? Nos esté explicando los síntomas neurológicos. Pero lo que les decía, los ácidos grasos que forman parte de este émbolo graso pueden causar una lesión tóxica en el endotelio, generando una estimulación, una activación del endotelio. Ya recuerden qué pasa con la activación del endotelio, pues genera un efecto protrombótico, o sea, formación de más coágulos, va a generar también la adhesión de los glóbulos blancos, por lo tanto se va a generar una respuesta inflamatoria, y este endotelio va a liberar pues todo lo referente a especies reactivas, bueno, no ellos, sino los glucositos estarían liberando especies reactivas de oxígeno por la fagocitosis, estarían liberando enzimas de los referentes a los derivados del ácido araquidónico y los mediadores químicos, las aminoácidos activos. Entonces, desencadenar una respuesta inflamatoria aparte de la obstrucción que ya se está generando. Por eso es que el daño puede ser mucho mayor. ¿Sale? Bien, en la embolia gaseosa, aquí el émbolo va a ser una burbuja de gas, la cual va a hacer que se unan las plaquetas y los eritrocitos
generando el émbolo. Estos van a viajar a través del siguiente circulatorio y pues van a obstruir los pequeños vasos sanguíneos. ¿En qué condiciones se puede generar la embolia gaseosa? Pues principalmente en cirugías coronarias de derivación, en procesos de neurocirugías, intervención obstétrica. Si nos damos cuenta, en todos los procesos quirúrgicos habría un riesgo de introducir aire de forma, ¿cómo se llama? De forma, de una forma no voluntaria, no voluntaria. Entonces, en procedimientos laparoscópicos, lesión de la pared torácica, o también puede llevarse a cabo a través de un síndrome de descompresión, que lo presentan principalmente los buceadores, los submarinistas, ¿sale? Entonces, se dice que más o menos para generar una embolia gaseosa requerimos un volumen de 100 mililitros de aire. Por lo tanto, es una causa rara, no es algo que se lleve con regularidad en los procesos quirúrgicos, ¿no? En el síndrome de descompresión, lo que vamos a encontrar es que se lleva a cabo en individuos que experimentan un descenso brusco de la presión atmosférica. O sea, están en unas condiciones que a lo mejor están cargando 1, 2 o 3 atmósferas, presión atmosféricas, y por algún motivo tienen que salir rápido separarse de esa presión atmosférica. Entonces generamos que se libere el gas que se encuentra mezclado en la sangre. Ahorita lo vamos a explicar cómo. Entonces, las personas que están expuestas pues, son las que se dedican a la construcción subacuática, los que están haciendo plataformas marinas o están reparando los pilotes de donde se encuentran esas plataformas, cuando se construyen puentes en los ríos, pues toda la cimentación tiene que llevarse por debajo del agua, y estas personas tienen ese riesgo, ¿no? O aquellos pilotos que viajan en aviones que no están presurizados y que se exponen rápidamente a cambios de presión. Bueno, ¿qué sucede sobre todo con las personas que se dedican que son buceadores? Bueno, pues se supone que estas personas pueden llegar a descender 50 metros aproximadamente, hasta 100 quizás, y lo que se sabe es que por cada 10 metros que uno se sumerja, está cargando una atmósfera. Entonces, si se sumergió este individuo 50 metros, pues está cargando 5 atmósferas, ¿no? Y recuerden que el oxígeno que lleva en sus tanques, pues está disuelto con helio y con nitrógeno, o sea, no es oxígeno puro. Por lo tanto, la combinación de estos gases, cuando los está respirando el buceador, por la presión que existe, genera que el nitrógeno y el helio se mezclen en la sangre, se disuelvan en la sangre por la presión que existe. Esto, si ustedes recuerdan un poquito la ley de los gases que vieron ustedes en el bachillerato, pues verán que a mayor presión se comprime el gas. Entonces, esa presión que existe de este individuo que está a 50 metros o 100 metros cargando 5 atmósferas o 10, pues hace que el nitrógeno fácilmente se disuelva en la sangre. Si por alguna situación este individuo tuviera que ascender rápidamente, lo que sucede es que fácilmente se va a despresurizar. De estar cargando 5 atmósferas, ¿qué les gusta? En 2-3 minutos ya está cargando 1 atmósfera o 2 atmósferas, pues todo el nitrógeno que se había disuelto en la sangre se libera del mismo y forma burbujas. Forma burbujas tanto en el torrente circulatorio como en los tejidos. Ya a eso se le llama un síndrome de descompresión. Estas burbujas se acumulan en el músculo esquelético y en las articulaciones. Entonces, ¿qué va a condicionar? Mucho dolor. Las personas se van a quejar de bastante dolor, y si los tocamos podemos sentir cómo tienen algunos de ellos burbujitas de aire, y se le llama enfisema. Ustedes han visto que cuando les envían paquetes a sus casas por algún producto que compraron, a veces vienen envueltos en un plástico de burbujas. Esa misma sensación que ustedes tienen cuando tocan ese plástico de burbujas es el que se siente cuando tocan la superficie del cuerpo de una persona que tiene aire en los tejidos. Truena, cruje el paciente, esa es la misma sensación que se siente. Entonces estas burbujas generan dolor. En los pulmones, las burbujas de gas causan edema, hemorragia,
mucho de este gas puede escaparse rápidamente, generar que en el espacio pleural se acumule ese gas y genere una presión positiva y por lo tanto una compresión del pulmón, condicionando una atelectasia. Enfisema focal, les digo, puede ser enfisema todo el cuerpo sistémico debido a que las burbujas de gas, todo depende de cuánto gas se escape, ¿eh? Y el paciente tiene sensación de una asfixia respiratoria. ¿Sale? Y también en la embolia gaseosa también tuvimos, hace muchos años existía lo que se llama síndrome de descompresión crónica. Esto lo presentaban principalmente las personas que estaban, como les digo, construyendo, aquí no se ve, está el barco, los meten en una campana los trabajadores y estos están colocando los cimientos o los pilares de lo que va a ser el puente. Aquí en la parte del lecho marino, pues hay también un túnel en el que están generando. Aquí lo que estaban haciendo en aquel entonces, o es lo que quiere representar la imagen, es que estaban haciendo un túnel, para pasar un tren en lo que sería el metro, que pasaría por debajo del río, ahí en Inglaterra, es lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces están generando todas las cimentaciones, toda la estructura para que este tren pudiera pasar por debajo, y a esas presiones a las que estaban expuestos las personas, en ese entonces no se conocía, pues terminaban su trabajo, lo subían y presentaban la liberación de los gases. Estos gases se acumulaban sobre todo en los huesos, en la cabeza del fémur, en la tibia, en el húmero, generándole necrosis de esas cabezas, y pues dan dolores muy intensos a los pacientes, ¿no? También vemos en la siguiente fotografía, vemos igual una estructura un poquito mayor, igual haciendo el túnel debajo del río, y así toda la cimentación, pues todos los trabajadores que se encontraban por debajo del lecho vascular, del lecho del río, están expuestos a la presión del agua. Si el río tenía 10 o 20 metros de profundidad, pues ellos estaban cargando, si son 10 metros, unas 2 atmósferas, porque era la de la superficie, el aire, y los 10 metros de agua son 2 atmósferas, y el que estaba a 20 metros, pues cargaba 3 atmósferas, ¿no? Y así salían del túnel sin un proceso de aclimatación para poder ir liberando su organismo del gas que podía liberarse rápidamente. Entonces estos pacientes tuvieron este embolismo gaseoso crónico que se llamaba enfermedad de los cajones. Bien. Y bueno, la embolia de líquido amniótico, pues en realidad es la quinta causa de mortalidad materna a nivel mundial, condiciona trastornos neurológicos pero esos trastornos neurológicos se generan en los pacientes que sobreviven en el 85% de ellos. Más o menos se lleva a cabo este proceso, este evento sucede 1 cada 40.000 partos y la mortalidad es del 80%. Y lo que sucede es que fragmentos de líquido amniótico pasan al torrente circulatorio y se forman émbolos. Y pues, ¿cuáles son los fragmentos de ese tejido, de este líquido amniótico? No está aquí. Bueno, ahorita lo comentamos. Pues van a ser la piel del bebé, el moquito que produce la vía digestiva y la vía respiratoria, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero bueno, ¿cómo inicia? Pues el paciente, una vez que nace el producto, pues va a presentar rápidamente, abruptamente, una disnea. Se presenta cianosis y cae en estado de shock, ¿sí? Le da dolor de cabeza, convulsiona y cae en coma. Este es tan rápido que el paciente fallece en los primeros minutos una vez que se lleva el embolismo amniótico, ¿no? Las personas que llegasen a sobrevivir empiezan a desarrollar edema pulmonar y se acompaña de una convulsión intravascular. ¿Por qué se genera el edema pulmonar? Porque recuerden que si está estos componentes que forman el líquido amniótico son de una persona diferente a ella, o sea, no es su piel, sino es la piel del producto. Y esto genera, aparte de la obstrucción mecánica, genera una reacción inmunológica, o sea, también se despierta toda la respuesta inmunológica contra un agente extraño, porque son antígenos de superficie diferentes a los que reconoce como propios. Por lo tanto, también la respuesta inmunitaria se hace muy, muy fuerte. Bueno, aquí lo está, ¿no? La mortalidad está relacionada con factores bioquímicos que generan el aumento de la cascada de coagulación y además el sistema inmunitario, ¿no? Por todo el líquido amniótico.
¿En qué condiciones se da? Pues sobre todo cuando se desgarra la membrana de la placenta o se rompen las venas uterinas, es cuando el líquido amniótico puede pasar al torrente circulatorio y generar este embolismo. Entonces aquí estamos viendo fotografías, por ejemplo, del pulmón y vemos las láminas de queratina de piel que están en el vaso sanguíneo. El anterior igual, las láminas de queratina, el anugo, el vérmix, el gaseoso, todo eso estamos viendo en estos émbolos. Sí. Igual, son los complementos. Entonces le decía yo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues encontramos escamas de la piel fetal. Por eso es que se genera la respuesta inmunitaria. El anugo también, la grasa que se forma, el sebo que se forma, es una sustancia extraña y muy irritante para el sistema inmunitario. La grasa del vérmix gaseosa, la mucina que proviene de las vías respiratorias y del tubo digestivo. Y esto nos va a llevar a un edema pulmonar, a una lesión endotelial difusa y por lo tanto a la formación de trombos. Y una vez que el sistema de coagulación sea activo, llega a ser no puede ser controlada, que termina consumiendo todos los factores de coagulación y finalmente terminamos con una coagulación intravascular diseminada. ¿Qué quiere decir después? Que una vez que formé todos los trombos y que me acabé los factores de la cascada de coagulación, me acabé las plaquetas, entonces ahora el paciente empieza a sangrar. Si primero en efecto protrombótico, ahora lo que pasa en la coagulación intravascular es que este paciente me sangra por todos lados porque ya me acabé todos los componentes de la cascada de coagulación. Bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿No? Yo, doctor. Sí, adelante. Eso de las embolias gaseosas, entonces, ¿cómo funcionan las cámaras de descompresión? Bueno, las cámaras de compresión, por ejemplo, bueno, si hablamos, por ejemplo, de los submarinistas, estos, por ejemplo, están trabajando a 50 metros, o a 50 metros, cuando terminan su trabajo, probablemente deben estar entre unas 2 y 3 horas trabajando a esos 50 metros. Y después de allí tienen que subir, pero van cada 10 minutos o cada 20 minutos tienen que esperar. Suben 10 metros y se esperan unos 20 minutos. Suben otros 10 metros y esperan otros 20 minutos. O pueden llegar hasta la hora, todo depende de cuánto tiempo estuvieron sumergidos. Entonces, cada 10 metros tienen que hacer una pausa de 1 hora ahí debajo del mar, debajo de esos 10 metros y luego subir otros 10 metros para que él se vaya llevando a cambio el intercambio gaseoso y el líquido pueda irse desprendiendo fácilmente de la sangre y pueda intercambiarse a través de la respiración. En las cámaras de descompresión, cuando una persona, un submarinista, tuvo que ascender rápidamente porque a lo mejor se lastimó ahí debajo del mar o se le acabó el oxígeno o había un peligro inminente y tuvieron que salir abruptamente, entonces lo que se hace en la cámara de descompresión es meterlos inmediatamente y colocarlos a la presión en que se encontraban. Al meterlos a la presión que se encontraban, 5 atmósferas, por ejemplo, 5 o 6 atmósferas, que era la profundidad donde estaban, entonces la sangre, al estar respirando, otra vez los gases se disuelven y se mantienen disueltos en la sangre. Y a partir de ahí, otra vez iniciamos la descompresión. Lo voy disminuyendo a 4 atmósferas, a 3 atmósferas, a 2 atmósferas, hasta que lo llevamos a lo normal. Pero durante ese tiempo que lo tengo en esas cámaras de descompresión, lo que estamos haciendo es que al estar respirando, empiece a sacar el aire excedente o el aire que estuvo disuelto para que no se formen esas moléculas de gas dentro de los tejidos. Ok. Muchas gracias, doctor. Sí. Por ejemplo, en los aviones, cuando viajamos en los aviones, que subimos a 20.000, 30.000 pies, pues hay una descompresión, pero afortunadamente nosotros no sufrimos el proceso de una embolia gaseosa porque las cabinas están presurizadas, entonces no sentimos el cambio. Pero si subiéramos en un avión que no estuviera presurizado, ténganlo por seguro que nos sentiríamos con dificultad respiratoria, primero porque la cantidad de oxígeno sería menor, habría menor disponibilidad y por lo tanto estaríamos batallando para poder respirar el oxígeno que existe en esas alturas, ¿no? Y segundo, que no podría ser, nuestros eritrocitos no podrían captarlo porque la presión es menor a la que está acostumbrado, que es a una atmósfera, y todavía será la disociación del oxígeno con el eritrocito será más complicada, por eso es muy importante que nos desmayaríamos al estar en esos lugares sin estar en una cámara presurizada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, doctor. Sí. Tengo una pregunta. En los traumas torácicos es muy común que haya enfisema subcutáneos. Así es. ¿Están relacionados, son causados por una embolia gaseosa o causan una embolia gaseosa o no tiene nada que ver? Bueno, dos cosas. Por ejemplo, si el individuo
va en un auto y choca, por ejemplo, y se golpea su caja torácica y genera un traumatismo, el gas que encontramos en el pecho, el enfisema subcutáneo que vamos a encontrar, pues tiene que ver más con el gas que se escapó de la cama, del espacio pleural, ¿sí? Se escapó. Ahora, si este paciente con el traumatismo torácico hiciera una embolia gaseosa, sería el gas, tendría que, bueno, para que pudiera ser una embolia gaseosa tendría que tener una ruptura de los vasos sanguíneos mayores, digamos, y además un espacio, y también tendría que ser un traumatismo cerrado para que la presión de oxígeno, la presión de aire que existe dentro de la caja torácica pudiera empujar la molécula de la burbuja de gas hacia el torrente circulatorio. Por lo general no se hace, pues no hay una fuerza suficiente para introducir ese gas hacia el lecho vascular, por eso no se lleva a cabo una embolia gaseosa en estos pacientes. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos aquí, continuamos el viernes, ¿sale? Que tengan buen día. Sí, doctor. Por cierto, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué temas abarcaría su examen? Pues hasta aquí, ¿no? Ok. o quieren un poquito más, si quieren un poquito más corto, me dicen, ¿sale? Ok. Sale. Y el día nosotros lo decidimos, ¿verdad? Y ya Sí, usted pondría la hora. Sí, la hora. No, la hora pónganla también ustedes. Yo diría que para que todos tengan tiempo en la tarde, pero tarde-noche, pero ustedes deciden, ¿sale? Ok, sí, gracias. ¿Sale? Sí, ustedes.